Primero es que te presentes, que nos cuentes un poco quién eres. Vale, pues me llamo Sara Olivas. Me cuesta muchísimo presentarme, yo creo que como a muchos y a muchas autoras. Y siempre digo lo mismo, que no me gusta presentarme por lo que he estudiado y por lo que muestra mi currículum vitae, pero al fin y al cabo creo que eso también dice un poco quién soy. Estudié periodismo porque de pequeña me encantaba escribir y porque creía que decir que quería ser escritora sonaba demasiado pretencioso y demasiado ambicioso. Entonces estudié periodismo y en tercero de carrera me di cuenta que quería ser actriz y que quería dedicarme a la cultura. Y lo que hice fue decidir terminar periodismo y empecé como el máster de gestión cultural, después he dado muchos tumbos por ahí, he hecho también el máster de género y políticas de igualdad porque creo que el feminismo también es un tronco que está presente en todo lo que hago, en toda mi literatura y en todo lo que soy. Pero más allá de eso, diría que soy poeta, aunque me cuesta muchísimo definirme como tal. Creo que siempre es lo último que digo porque parece que cuando eres mujer joven, aunque yo ya no soy joven, pero la gente dice que eres joven, cuesta mucho que tú te definas como poeta. Parece ser que alguien, casi siempre sea un hombre, el que tiene la varita y la potestad de decirte tú eres poeta a partir de ahora porque yo digo que eres poeta, pero creo que últimamente me resignifico mucho más y lo nombro con mucho orgullo. Soy poeta porque creo que vivo la vida y miro la vida de una forma muy poética que, aunque quiera quitarme esta mirada, esta forma de ver, no puedo. Y más allá de eso, creo que soy muy inquieta, soy muy curiosa, soy muy sensible, soy un culo inquieto, tengo mil ideas en la cabeza y creo que eso es un poco lo que puedo llegar a ser. Y la poesía, que ahora hablaremos luego de tus poemarios, ¿en qué momento tú decidiste que la poesía no era solo un hobby o algo para ti, que querías mostrarlo a la gente, que querías enseñarlo? Me cuesta mucho decir desde cuándo empecé, porque mentiría si dijera que desde niña yo ya sabía lo que quería ser, ¿no? O sea, sí que es cierto que se me daba muy bien escribir en el cole, todas las redacciones las hacía muy bien, si me mandaban a algún concurso literario lo solía ganar, pero no tenía como una inquietud, porque esto para mí es muy importante. Yo no vengo de una familia... Eh, Vengo de una familia de clase muy humilde, de clase obrera, que lo único que hacían era trabajar para sustentarnos, tanto a mi hermana como a mí. Entonces no vengo de una casa con unas estanterías enormes, plagadas de libros, de cultura. Entonces yo no he sido muy lectora de niña. Sí que es cierto que hubo un momento que mi cabeza hizo clic y empecé a leer todo lo que no había leído siendo niña y ahora estoy en esa fase de rata de biblioteca que me apasiona. Pero la poesía llegó tarde, o sea, llegó muy tarde a mi vida. Creo que es algo que yo tenía muy dentro, pero ni siquiera sabía que estaba ahí latiendo. Y empezó en un momento muy convulso de mi situación, en el que creo que terminé mi relación sentimental con una pareja y ahí fue como que todos los demonios, todo se abrió y quise explorar a través de la poesía y empecé también a recitar en los micros abiertos, en el Caf Café y en todos estos bares, que fue un momento también muy bonito y muy chulo para mí, para reconocerme como lo que quería llegar a ser. Y sí que es cierto que ahí fue cuando dije, creo que estoy escribiendo algo que no es prosa, ¿no? Que es poesía o que se puede llamar así. Pero sí que es cierto que después decidí darle toda la vuelta a lo que estaba escribiendo, borré todo prácticamente, de hecho no puedo leer nada de lo que escribí en esa época porque me parece totalmente nefasto. Y, y fue cuando me empecé a preguntarme sobre realmente lo que quería escribir, porque yo no quería ser una poeta que escribiera sobre relaciones fallidas, amor romántico, todas estas cosas, sino que yo sabía que dentro de mí había una herida muchísimo más grande que quería abrir, porque soy así masoquista, y que quería empezar como a descubrir qué era eso. Lo que dices
de la herida es así porque me he dado cuenta que las grandes poetas, y tipo tú, como Pizarnik, Storni, empiezan a escribir desde la herida que tienen, no desde el amor. Antes sí que había más gente que escribía por el amor, todo el amor, el romanticismo, pero ahora sí, la herida es la que da las armas para contar lo que tienes dentro. Para ti fue un punto de inflexión ver la herida y luego... Sí, yo creo que sí. Y de hecho, me gusta que las nombres porque fueron como mis grandes maestras en el sentido de observar que había mujeres y había autoras que antes que yo ya estaban escribiendo sobre algo que me ocurría a mí o que era muy similar. Yo recuerdo un momento en un micro abierto en el que recité un poema basándome en unos versos de Silvia Plath en el que insultaba a mi padre y alguien se echó las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser, no? Que insultes a tu padre, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta de es necesario hablar de este tema, porque no estaba tan candente, ¿no? Tan ahí. Pero me di cuenta al leerlas de, jolín, es esto lo que quiero ser, es esto lo que quiero escribir. Yo comencé a escribir mi primer libro sin saber que estaba escribiendo un libro, o sea, porque yo antes escribía sobre lo que me latía adentro, sobre lo que vivía o sobre lo que necesitaba expulsar sobre todo, pero fue en el proceso de la muerte de mi abuela cuando decidí abrirme más en canal, porque era algo de lo que no había hablado nunca, la relación que tenía con ella, siempre había escrito un poco, estaba empezando a meter la mano en el fuego con esto que te he dicho de cómo es mi relación con mi padre, y en base a eso me di cuenta, no quiero hacer esto. O sea, todo iba acomodándose en el mismo momento en el que yo empiezo a ir a terapia por vez primera. O sea, yo tengo 25 años, empiezo mi primera sesión y ahí comienzo a escribir el libro. Porque obviamente en estas sesiones abres la caja de Pandora y crees que vas por un tema, pero salen 800, ¿no? Entonces me di cuenta que una frase que me marcó mucho es que el tiempo que estaba invirtiendo odiando a mi padre era tiempo que no invertía queriéndome a mí ni queriendo al resto de personas que sí que me querían. Entonces empecé como a construir un puzzle que no sabía hacia dónde iba a llegar, que son las manos. Y hablo pues de la relación que tengo con mi padre, aunque sí que es cierto que es un capítulo muy cortito. De hecho, cuando lo recito, nunca recito partes de la parte padre, nunca mejor dicho. Siempre quise darle más importancia a la relación que tenía con las mujeres de mi familia, que creo que han sido las que han sustentado y las que han estado en el centro de prácticamente todo. Y ese fue el inicio en el que dije, esto es lo que quiero hablar. O sea, creo que en mi familia pasan cosas, como en todas las familias. Creo que nunca nadie de mi familia se había atrevido a alzar la voz o a poner sobre la mesa todo lo que estaba sucediendo. Y no es que me apeteciera ser yo, pero creo que de alguna forma tuve que ser yo. Es lo que dices. Claro, novelista es más fácil. Tú llegas a una cena con tus colegas o con alguien que acabas de conocer y dices, soy novelista, y te dicen, bueno, escribe novelas, va. Pero ser poeta es muy difícil explicar qué es ser poeta. Es decir, ¿cómo explicas tú a esta gente que dice, no, es que la poesía no la entiendo, la poesía no sirve para nada? Es complicado y cada vez me doy más cuenta de lo difícil que es catalogar o definir ciertos términos, ¿no? Yo soy muy consciente que la poesía es un género, entre comillas, muy minoritario, muy denostado. Nadie lee poesía, no es el gran titular clickbait. Nadie lee poesía, nadie compra poesía, la poesía no se vende. En cierta manera es verdad. Es muy difícil, ¿no?, que un libro de poesía se convierta en un bestseller, por así decirlo. Pero siempre digo que la poesía no hay que entenderla, hay que sentirla. Porque creo que la poesía es el género que te permite abrirte con más facilidad. Y tú, por ejemplo, estás en un tren con mucho ruido de fondo o estás en un autobús y estás leyendo una novela con un hilo conductor, con una narrativa
que te va llevando hacia el lugar que el autor quiere o la autora, pero la poesía no. La poesía para mí es el género en el que tienes que leerlo en completo silencio, no tienes que tener nada de ruido alrededor, tienes que apagar el móvil, tienes que apagar hasta incluso tu cerebro, porque creo que es algo que esto hay que apagarlo un poco y dejar abierto más el corazón. Porque cuando empiezas a buscar los sentidos del autor o la autora, las metáforas que son difíciles de comprender, creo que ya estás perdido. O sea, creo que la música la poesía nos aporta esta musicalidad, ¿no? Este ritmo que es como un mantra que te va calando, te va calando, te va calando y llega un momento en el que dices, no sé si he entendido lo que el autor o la autora quería decir, pero el poema me ha llegado. Porque a mí me pasa siempre que cuando alguien lee mis libros dicen, es que lo puedes leer en una noche, pero no entenderlo en una noche. Para mí la poesía es de digestión lenta. Es muy rápido porque son libritos muy chiquitos, ¿no? Pero luego dices, jolín, es que ahora puedo entender este poema cuando explicaste todo esto o escribiste todo esto. Lo cerré en un momento y he vuelto a él y he comprendido otras cosas, otras lecturas. Y luego también, que tú lo verás en tus carnes propias, tanto en el colegio, en la universidad ya se está abriendo un poco más porque es otro pensamiento crítico, pero lo que cuesta que estudien y lean poetas porque no las ponen. Es decir, siempre vemos Lorca y Miguel Hernández porque ya sabemos que es Lorca y Miguel Hernández y ahora pues resignificando pues hay que leerlo, pero por ejemplo sea Carmen Conde, a Rosalía de Castro, a Luna Miguel, Elena Méndez, Paula Melchor, que es reciente como tú, en sentido, ya me entiendes, más jovencita que digamos, o Aurora Luque, que es la reina de la poesía, digamos, y Gloria Fuertes, que también se ha resignificado, pero es muy complicado, si no eres Gloria Fuertes, porque es una excepción, o Rosalía de Castro, que es otra excepción, que se lea poesía. ¿Por qué crees que las mujeres aún están tan en segundo plano? Empieza con o sea, a mí ya me pongo reivindicativa. De hecho, cuando a mí me lo preguntan, me dicen, ¿poeta o poetisa? Y yo digo, poeta, pero poeta con la boca muy grande. El término poetisa, entiendo que la gente lo quiera resignificar y volver a abanderarlo, pero creo que Gloria Fuertes tenía un poema que decía, si a mí me llaman poeta, pues si a mí me llaman poetisa, llamadlos a ellos poetos, ¿no? Porque teniendo una palabra que engloba ambos géneros, ¿por qué me tienes que llamar a mí poetisa con todo el significado tan dañino que era para las mujeres, ¿no? Porque según cuando lo nombraban, las poetisas eran las mujeres que escribían poesía, que utilizaban a sí mismas su herida para regocearse un poco, que escribían de temas que eran menores, porque siempre sabemos que la literatura universal, los temas universales son los de los hombres, los temas de las mujeres son los temas de las mujeres, que ya sabemos cuáles son todos los temas de las mujeres. Entonces, yo siempre digo, soy poeta, ¿no? Sí que es cierto que hay gente que dice, ¿crees que hay un boom de la poesía o crees que hay un boom de las escritoras porque ahora se les oye más o se les lee más o se les publica más? Hombre, un boom no creo que históricamente han escrito. Lo que pasa es que no se ha visibilizado su obra y no se ha visibilizado sobre todo su nombre, porque muchas de ellas escribían de forma anónima o escribían bajo seudónimos o escribían con el nombre del marido, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento de abrir los ojos y de darnos cuenta de toda el recorrido histórico que hemos tenido las mujeres en cuanto a la cultura y la literatura y de ponernos manos a la obra a decir es que no queremos que esto siga pasando. Y yo, desde hace un tiempo a otro, y esto lo hablo como justicia poética o como decisión política, solo leo a mujeres. Y no es porque los hombres no tengan nada interesante que contar, porque de vez en cuando
por trabajo o, entre comillas, obligación, pero que no hay ninguna obligación, tengo que leer a hombres y me sorprende mucho, ¿no? Cómo escriben y me encanta y todo eso. Pero es cierto que con las mujeres siento como una empatía mucho más cercana y es más fácil que me pueda sentir identificada y que me pueda llevar hacia el lugar, hacia donde yo quiero escribir. Porque yo soy una escritora, no sabría decir cómo definirme como escritora, porque cada una tiene sus procesos creativos, pero yo soy una persona que leo mucho, leo más que escribo, leo por encima de mis posibilidades. Y acto seguido de leer ya me vienen las ideas, ya necesito sentarme a escribir. Y cuando leo a mujeres que compartimos como un universo, es como que me voy con vosotras, o sea, es que me encanta, ¿no? Pero sí que es cierto que doy gracias, ¿no? A que haya editoriales que estén apostando por darle voz a las que antes no la tenían, ¿no? Es que eso que dices es muy importante porque es verdad que nosotras podemos leer que hay poetas que son increíbles, eso sabemos, pero luego tú coges a Aida Vitale o coges, yo qué sé, a Elena Mendel y te quedas así y te interpela. Quiero decir, no es lo mismo leer a un hombre que a una mujer, te interpelando. Yo creo que muchas niñas o adolescentes, como las llamamos, leen menos poesía porque como en el colegio les han puesto a lo que yo llamo todo un campo de nabos, pues no, no puedes sentirte identificada como ama ese hombre, tienes que sentirte como ama la mujer. Y creo que también nos frena un poco que se lee menos poesía porque no nos han enseñado que hay mujeres que hablan de lo que ellas necesitan. Sí, o de temas que realmente, como tú dices, nos interpelan de manera actual, porque creo que la gente que se ha quedado con la poesía no la entiendo o es muy difícil acceder a ella, es porque se han quedado con lo que leyeron o lo que les obligaron a leer en el instituto o en el colegio, que era poesía que era poco accesible, dada la edad que teníamos. O sea, yo puedo leer ahora a Lorca y que me llegue de una forma mucho más genuina y diferente a que cuando la leía con 15 años. O sea, obviamente no tenía toda la apertura de miras. Entonces creo que la forma, intuyo que esto está cambiando, o sea, creo que está cambiando. Yo tengo 32 años, pero es cierto que la forma en cómo llega la poesía a tu vida marca. O sea, marca para seguir ese camino o decidir, pues no quiero leerlo, creo que esto no es lo mío. Pero yo las veces que imparto talleres de escritura o las veces que he impartido clubs de lectura de poesía, que son poco asiduos porque siempre conocemos un club de lectura de un libro de narrativa mensual, lo leemos y lo comentamos, pero comentar poesía es más introspectivo, no es diferente, necesitas un silencio y necesitas una comprensión, pero ahí me he dado cuenta de que había gente que no había leído nunca poesía y le he acercado a autoras que están hablando su mismo lenguaje y su mismo idioma. Hemos mencionado a Gloria Fuertes, pero una de mis poetas predilectas es Francisca Aguirre, que creo que no es tan conocida y para mí es de las mejores del mundo y siempre haré ímpetu para que se conozca su nombre. Es lo que querían ellas era escribir una poesía accesible a todo el mundo, adaptar el lenguaje al pueblo, no utilizar palabras que no son de la calle, porque no les interesa según su clase. O sea, ellas venían de clase social baja, de clase obrera. A mí no me interesa hacer poesía para unos eruditos. O sea, yo necesito que mi poesía la entienda todo el mundo. Y creo que también yo parto de esa misma base, de utilizar un lenguaje aparentemente sencillo, con palabras llanas, palabras que entienda todo el mundo, pero que detrás, en el subtexto, haya emociones y situaciones mucho más complejas. Y luego también, esto es un poco pregunta de hater, ¿eh? Pero yo odio cuando dicen, y lo he oído mucho, es que escribe poesía intimista o confesional. Toda la poesía es intimista y confesional porque te sale de ti, de tus experiencias, de tu amor o tu dolor. Y odio ese término mucho, pero no sé si tú estás de acuerdo o... Estoy de acuerdo porque también odio mucho cuando intentan catalogarlo todo.
Sí. Has escrito un primer libro de poesía con temática familiar, feminista, que denuncia la violencia, ya tu poesía es feminista. O ya tu poesía es confesional porque partes de la confesión, de la herida. Y estoy de acuerdo contigo, creo que toda poesía parte del yo. Quien diga que no, creo que miente, aunque sea un poquito, porque algo que digo mucho es que en la narrativa o en la novela o en el relato puedes esconderte un poquito, ¿no? Puedes crear personajes y crear universos, pero en la poesía se nota muchísimo cuando estás impostando, cuando hay algo que no es real, ¿no? Cuando hay falsedad. Entonces, creo que toda poesía es confesional. Lo que pasa es que esto se ha utilizado mucho para catalogar a la poesía escrita por mujeres. Porque si ves las estanterías, Silvia Plath es poesía confesional, Viviana Collado es poesía confesional, luego también está otra vertiente que es la poesía de la experiencia, como si... ¿Qué es la poesía de la experiencia? Porque creo que todas tenemos la experiencia para poder narrarnos, ¿no? Entonces, no es que esté en contra, pero cuando alguien lo dice, de cómo catalogarías tú tu poesía, yo siempre digo poesía, sin más, poesía de Sara Olivas, porque ¿qué pasa? Que si en mi primer libro hablo de mi herida, hablo de la familia, en el siguiente ya puedo hablar de lo mismo, pero con otro tono o con otra voz, sigo encasillándome en lo mismo. Pero si de repente un día quiero dar el salto completo y hacer poesía más surrealista, que no estar tan el yo metido, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí cuando ya no saben dónde meterme, no? Lo que dices de razón, porque tu poesía, con sus matices, obviamente, me recuerda mucho a la de Ana Isabel, bueno, Gata Katana, que yo la admiro mucho, una gran pérdida para todos, que ella escribía desde el cuerpo, desde el dolor, o sea, escribía sobre las mujeres que mueren, sobre su familia, sobre el amor y todo, que es como tú, que escribís sobre, a ver cómo lo digo, sobre lo incómodo. No escribís en la comodidad, sino en la incomodidad. Por eso cuando leo a Gata y te leo a ti, sois muy diferentes, pero habláis desde eso, de la incomodidad. ¿Por qué sueles escribir desde la incomodidad y nunca has dudado de decir, ostras, esto es muy incómodo, voy a frenarme yo a mí misma porque menuda movida? Creo que nunca ha sido como una decisión personal de voy a escribir de esto porque necesito. No, me ha salido muy solo, o sea, muy, muy genuino, ¿no? Entonces, recordando ese momento en el que insultaba a mi padre en un micro abierto y ahí me di cuenta de, ostras, la poesía que tú escribes tiene algo bueno, que es que no deja indiferente, o sea, que deja a la gente temblando en la silla. O sea, cuando... Puede sonar muy mal, pero yo sé que cuando yo recito, la gente me escucha, la gente abre los ojos y abre los oídos y dice, uy, a ver esta chica, ¿qué es lo que me quiere contar? Porque eso también es algo que me he quejado mucho, ¿no? O sea, yo tengo como una apariencia tengo 32 años, pero tengo apariencia más de niña, parezco más joven, soy bajita, muy modosita, la carita, no sé qué. Entonces, cuando me veían recitar este tipo de cosas, decían, ostras, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo puede tener esa fuerza, no? Y dices, jolín, es que ya estamos otra vez etiquetando a las personas por su apariencia, ¿no? Y me ha salido solo. Siempre he intentado hablar de lo que creía que dolía para mí, intuyo que también para el resto, pero también porque sentía muchas veces un vacío. O sea, sí que había, como he dicho antes, autoras que escribían de temas que sentía importantes y que los sentía míos, pero, por ejemplo, cuando yo empecé a investigar más el tema relación padre-hija, relación madre-padre, familias desestructuradas pero que siguen juntas porque no ha habido un proceso de separación y no ha habido un proceso duro, pero donde la violencia siempre ha estado en la casa y creo que ha sido como un símbolo de identidad, no encontraba prácticamente nada. Ahora sí, o sea, ahora se lee más y se escribe más, pero en el momento en el que yo empecé, no.
Entonces, ahí es cuando me di cuenta, ostras, por un lado, lo que me habían hecho creer que mi historia no cuenta, mi historia es única, que es el peligro de la historia única, porque yo podía verbalizar lo que ocurría en mi casa, pero ni mis amigas, ni mis compañeras, ni nadie de mi entorno tenía una relación, una situación familiar igual a la mía, entonces decía, o una de dos, o lo de ellas es lo correcto y está muy bien y ya está, y lo mío es un caso único, un caso aislado, o dos, me lo estoy inventando, porque soy una niña con mucha imaginación, que siempre está... Y eso para mí fue duro porque fue un momento de bajar revoluciones y decidir parar un poco, hasta que de repente dije, no, hay algo que me está... Hay algo, hay una fuerza que tengo dentro que necesita salir. Y fue cuando empecé a expulsarlo todo. Y, y eso, siempre me ha gustado escribir de lo incómodo, pero porque siempre me ha gustado señalar al opresor, ¿no? Señalar al que ejerce violencia, porque he estado mucho tiempo callada, ausente, sumisa y creyéndome que yo era la culpable de vivir ciertas situaciones, hasta que llegó un punto que dije, es que yo no soy la culpable de prácticamente nada y creo que esto es necesario que salga a la luz. De hecho, cuando yo leo ahora los poemas de La Perra, sobre todo porque creo que son un poco más duros que los de Las Manos, la gente se queda, o sea, cuando termino de recitarlos, se oye un silencio muy, como de, no de cuchillos, pero como un silencio de, ¿y ahora qué digo? Y ese silencio me encanta porque significa que el mensaje ha llegado y porque significa que el interlocutor y la interlocutora están despiertos, están vivos y tienen ganas de comentar. Pero muchas veces me preguntan, ¿pero a ti ya no te duele recitar esto? Y mi respuesta es no. O sea, no me duele porque ya no soy esa. O sea, yo escribo del dolor, pero no escribo desde el dolor, porque si escribiera desde el momento en el que sucede toda la tormenta, escribiría cosas muy diferentes que seguramente no publicaría nunca y me avergonzaría toda mi vida. Creo que, no sé qué autora fue que decía, dice, yo no lloro cuando recito porque al escribirlo ya me he vaciado, ya lo he soltado todo. Si fuera tan reciente estaría llorando siempre en los micros porque duele mucho, pero lo que no se dan cuenta es que lo que estamos contando es porque las mujeres siempre sufrimos violencia de cualquier tipo, que te menosprecian cuando vas a dar tu poemario, cuando hay un hombre que te hace no es una pregunta, es una afirmación, y la mujer maltratada, la mujer que han pegado a su madre, dice, vivimos mucha violencia, y no tú, sino a tus amigas que te dicen en el móvil, he llegado bien, y dice, son todo violencias. Entonces, si las mujeres no escribimos de esto y no nos vaciamos, lloraríamos todas en el micro porque estamos atravesadas de la incomodidad, del daño, de la violencia. Totalmente, y también es, si no lo escriben ellas, nosotras, ¿quién lo va a escribir? Porque ellos no van a escribir pueden escribir sobre su situación, ¿no? Sobre su perspectiva desde la violencia. Pero ¿cuál es su perspectiva? Que es la que hemos leído prácticamente siempre. Entonces, yo creo que en eso lo tenía muy claro. Y sí que es cierto que al principio tuve un poco de miedo porque tenía ese miedo del que he hablado antes, que te encasillen y que te cataloguen como la chica joven que escribe poesía feminista para denunciar una violencia que ya no existe, porque esto se ha escuchado, ¿no? O para denunciar una violencia que bueno, que no ocurre tanto. Y es, disculpa, si hiciéramos una encuesta a todas las mujeres que hay en la sala o a todas las mujeres del mundo y les preguntáramos si en mayor o menor medida han sufrido situaciones de las que puedo hablar yo en el libro o situaciones de las que leemos a diario, todas levantarían la mano, porque estamos atravesadas por el patriarcado, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, sí que tenía ese miedo, pero luego dije, mira, una vez mi editora me dijo la frase de ladran Sancho, luego cabalgamos. Entonces hubo un punto que dije que sigan ladrando, porque
Si siguen ladrando es porque el mensaje está llegando y porque muchas veces ellos mismos sienten que se les están quitando espacios. Eso también ha sido contradictorio, ¿no? Porque muchas veces cuando yo gestionaba eventos y a lo mejor decidía que en un cartel solo salieran mujeres, ya tenía a los hombres diciendo, ¿por qué solo mujeres? No sé qué, no sé cuántos. Cuando yo veía carteles de ellos y eran todo hombres. Y nadie decía prácticamente nada, ¿no? Pero siempre está la idea de tú estás ocupando mi espacio, tú me estás quitando poder, tú no sé qué discursos se inventaban, ¿no? Pero siempre estaba ese señalamiento. Entonces yo intenté darle la vuelta a la tortilla y decir, voy a señalar yo. Y si te señalo y te escuece, háztelo mirar, ¿no? O sea, plantéate por qué estas cosas te están escociendo. Es muy bueno. Y luego, para hablar de tus poemarios, primero está el de las manos, que la figura más o menos, digamos, central es tu abuela Prudencia, si no me equivoco del nombre, porque soy... Sí. Hay algunos poemas que son muy duros y te atraviesan, que tienes una espada que te clavas en el corazón y tú lo lees y te sientes identificada. Quiero decir, te estás leyendo y dices, ¡buah! La ha tenido que costar escribir esto. ¿En algún momento del poemario que te costara especialmente escribir, que tuvieses que parar? Cuéntanos un poco el proceso de las manos. El proceso está tan lejano que ya ni me acuerdo, ¿sabes? Yo, como he dicho antes, empecé el proceso de escritura casi al mismo tiempo que empezaba terapia, entonces fue como un acompañamiento un poco más liviano, porque es lo que he dicho antes, no estaba tanto en el centro del huracán del dolor, o sea, ya lo había pasado un poco, pero sí que es cierto que mi idea principal era hablar de la violencia que ejercía mi padre sobre mí. O sea, ese era el hilo central del poemario. Hasta que la frase que dije antes del amor y el odio me dio como una ola en mi cara y dije, vale, no, vamos a intentar investigar un poco más. Y ahí fui encontrando hacia dónde quería llegar. Yo soy una persona que cuando estoy en un proceso creativo me obsesiono mucho, ¿no? Creo que como cualquier autor o autora, pero a mí me obsesiona sobre todo la estructura, encontrarle una forma al poemario, porque mis poemarios no son un batiburrillo de poemas que yo junto, los saco al vuelo y decido dónde cae cada uno, ¿no? O sea, pienso mucho cuáles van a ser las partes, pienso mucho qué poemas entran y qué poemas no entran, porque he tenido que desechar muchísimo en el proceso, algo que me ha llegado a doler, porque antes era muy apegada a mis textos, ahora no tanto, ahora es como, pues si no entra, no entra, ya entrará en otro momento. Y con las manos me di cuenta de eso, primero era qué estructura es la que quiero contar, sobre todo cuáles son los personajes de esta historia. Para mí las manos es como el inicio del primer capítulo, para así decirte, de mi vida. Es como te voy a mostrar quiénes son los personajes de mi vida, que esta abuela, esta madre, esta padre, y luego estoy yo. Y en base a eso son como fotografías de cada personaje y lo que yo vivo con ellos. Y, y obviamente salió muy solo, muy natural que mi abuela formara parte del hilo conductor, porque en el fondo lo que quería era dejar de un lado a mi padre, que casualmente era el único hombre, o sea, en mi familia somos más mujeres que hombres, entonces dije, ¿por qué tengo que centrarme en esta figura que es la que ha ejercido el daño? Voy a intentar ver si en mi familia hay otro hilo conductor que está marcado por la violencia, y ahí me di cuenta de que sí, o sea, no he tenido conversaciones con mi madre, pero he ido tirando del hilo hasta descubrir ciertas cosas que salen en mis poemarios o que saldrán próximamente, ¿no? Pero ahí dije, jolín, mi abuela fue la mujer que me crió, la mujer que me enseñó lo que era el amor, y esta persona tan importante tiene que formar parte de mi historia. Y luego también es un libro muy marcado por la relación que tengo con mi madre. Creo que cada parte está muy diferenciada, cómo es mi relación con cada personaje, ¿no?
Y también algo que me obsesionaba mucho eran las manos. O sea, yo me fijo mucho en las manos de las personas, en qué cogen, cómo se mueven, cómo gesticulan. Y en un primer momento el libro se iba a llamar La herencia en las manos, que es uno de los últimos poemas, pero alguien me dijo que era un título demasiado evidente, ¿no? Como que ya se sabía, ¿no?, de lo que iba a hablar. Entonces me sugirió las manos y creo que es una decisión totalmente acertada. En primer lugar, me fijaba en las manos de mi abuela, que trabajaron el campo, luego las manos de mi madre, que trabajan la limpieza, ¿no?, también trabaja con las manos, y luego mis manos, que trabajan con el lenguaje, que también creo que es una forma de trabajar las manos, muy diferentes cada una, pero hay algo que nos va uniendo, ¿no?, que es esta clase social que nos atraviesa, este quiero y no puedo, esta violencia dentro de la casa. Entonces, a raíz de ahí empezaron como a venirme muchísimas imágenes, porque yo funciono mucho por imágenes. Y dije, vale, creo que más o menos tengo claro hacia dónde quiero llegar. Y algo que me sorprendió mucho en el camino y en la búsqueda era que, obviamente, las manos es una búsqueda continua de mi identidad, porque me baso sobre todo en el verso de Silvia Plath de I am, I am, I am. Yo lo pongo en castellano, que soy yo soy yo. O sea, me hago muchísimas preguntas hasta descubrir quién soy. Obviamente, no lo descubro, pero voy tirando como miguitas de pan hasta llegar hacia el lugar hacia donde quiero ir. Y luego también algo que me sorprendió en el camino, porque yo siempre he sido una persona que escribía mucho desde lo oscuro, desde lo negro, desde lo turbio, desde lo incómodo, pero creo que ambos poemarios tienen un final de luz y de esperanza, porque no lo puedo separar de mi vida. Y ahí vuelvo otra vez al por qué escribimos desde el yo, porque si en mi vida también hay luz y también hay esperanza, obviamente tiene que salir y tiene que estar dentro de los poemas. Y por ejemplo, la perra de esta casa, que a mí, o sea, es violencia, pero también mezclas dos conceptos que son el olvido y el perdón. Es decir, es muy complicado trabajar el perdón y trabajar el olvido en casos de violencia, y haces un recorrido brutal desde la infancia, la juventud, tu casa, tu dolor, el trauma heredado y el trauma tuyo propio. Y creo que lo vas leyendo y es como que entras en un túnel, que lo ves todo negro, pero sabes que hay una luz al final y vas a llegar a esa luz. O sea, tu poemario para mí ha sido como entrar en un túnel que veía negro, pero siempre veía una luz al final, y es un viaje brutal, y sobre todo por cómo lo transmites, lo que dices. Cuéntanos un poco cómo lo ves tú. Sí, un amigo me dijo que las manos le había llegado en el momento indicado porque acababa de morir su abuela y le dije, intenta no leerlo ahora porque igual te va a remover demasiado, pero le encantó porque obviamente hablo de cómo cuidar, ¿no?, en el proceso de final de la muerte también y cómo evocar al recuerdo después. Pero me dijo algo que es un poco similar a lo del túnel. Me dijo, cuando leí La perra de esta casa, sentí que estaba mirando por una mirilla a través de tu vida. Bonita. Porque son cosas que no he contado prácticamente nunca. De hecho, mis amigos de toda la vida, que me conocen desde pequeña, porque somos amigos desde los 3 años, leían los poemarios y eran, ¿esta Sara quién es?, ¿no? Y luego dices, pues esta Sara es la que intentó decir en algún momento que en su casa ocurrían cosas, pero tuvo que callarse porque no podía contarlo por completo, ¿no? Y con La perra me ocurrió un poco, no sé si algo similar a lo de las manos, pero aunque se haya publicado recientemente La perra de esta casa, se escribió casi al mismo tiempo que yo terminaba Las manos, porque era el momento de expulsar al fantasma y de expulsar al monstruo y como que intentaba darle sentido a todo, pero sí que es cierto que hay un cambio para mí grande y abismal entre el primer poemario y el segundo. Creo que el primer poemario pues empieza mi voz, ¿no?, esta soy yo, pero en el segundo creo que es mucho más duro, es una voz un poco más madura y más intensa, por así decirlo, ¿no?, más de denuncia y de señalamiento desde la infancia. Cuando yo
estaba inmersa en el proceso creativo de la perra, lo que quería hacer era casi una inmersión sociológica, psicológica, de decir, vale, el futuro no es prometedor dentro de lo que cabe para la gente joven, ¿no? O sea, me está siendo complicado salir de esta casa ilesa, ¿no? Y independizarme y hacer mi propia vida. Entonces dije, voy a aprovechar los momentos en los que estoy sola en esta casa, encerrarme en cada una de las habitaciones y ver qué siento y ver qué sucede ahí. De hecho, en la perra hay mucho pasillo, hay mucha cocina, está el comedor, está mi habitación que sirve para prácticamente todo, ¿no? Y quería como hacer notar qué es lo que siente una niña adolescente y luego una mujer que también habla ahí de casi 28 años ahí dentro. También algo que yo descubrí después, pero que cuando estás inmersa en el proceso no te das cuenta, es que, por ejemplo, yo en el primer poemario no quería hablar tanto, darle tanta importancia a la figura del padre, pero la perra de esta casa es todo padre, por así decirlo, ¿no? Eh, está, está la figura del padre como un monstruo, como un animal que me da miedo, que no sé hacia dónde va a llegar, ¿no? Entonces está todo impregnado de eso. Yo antes de titularlo La perra de esta casa, porque el título me llegó muchísimo después, de hecho hay gente que se sorprende por el título, yo al principio quería llamarlo la voz del toro, porque, porque quería hacer mucha simbología con el toro, con el toreo, que también está ahí un poco ahí impregnada, y cómo es la voz de un toro, o sea, el bramido, ¿no? El quejido. Pero le dije, no, Sara, otra vez no, o sea, vamos a hablar realmente de lo que nos importa y de lo que nos incumbe. Y claro, en el proceso de escritura, que tardó muchísimo en publicarse, no porque no tuviera ya los poemas, porque creo que los tenía, pero porque me costó muchísimo decidir si sí o si no, primero quería llamarlo En esta casa. Entonces descubrí que había un poemario que salió también recientemente que se llamaba En esta casa. Y dije, jolín, otra vez. Porque para mí buscar los títulos me parece muy complicado. Luego decidí quemar la casa. También salió otro poemario que se llamaba Quemar la casa y dije, madre mía, qué difícil está siendo esto. Esto es como una señal de un universo para que sea un no de este libro no tiene que salir. Y en el periodo Rigoberta Bandini de quiero ser una perra y todo esto, llegó el último párrafo del libro, que es prosa poética, pero que para mí es como el que da sentido prácticamente a todo lo que soy y el que da sentido a por qué el libro se llama como se llama. Pero ha sido muy polémico porque esto es una anécdota que la cuento en petit comité pero sin dar nombres. Yo le pedí a una persona muy reconocida y que creía que era, no amiga, pero sí una compañera a la que admiraba mucho y que me seguía y que nos seguíamos y que nos queríamos desde la distancia y nos apoyábamos, le mandé el poemario y empezó a decirme que lo de la perra de esta casa no lo veía, o sea, que la simbología de la perra ya estaba desfasada de moda, que eso pasaría, es una moda pasajera, que Rigoberta va a pasar de moda, que todo va a pasar de moda, que en vez de perra veía loba o veía pantera. Y yo dije, espera, es que creo que no. O sea, creo que esto es un no que no estás entendiendo ni el significado del poemario ni lo que quiero transmitir. Porque obviamente quien lo lee después, la perra no está con una simbología de sexualidad, de poder, de estoy aquí rompiéndolo todo, no, al revés, es como la perra de esta casa, es un animal doméstico abandonado que pasea a veces con collar, pero que nadie le mira y que nadie le pone de comer, ¿no? Entonces, cuando tuve que explicarle esto, ya lo entendió, pero dije, jolín, pero si no lo has entendido al leerlo, creo que mejor dejamos esto en stand-by y yo voy a intentar
darle una pausa, hasta que de repente volvió a llegarme otra señal del universo y dije, creo que he tenido delante siempre a quien me tenía que escribir el prólogo, que fue Adriana Bañares. Y ahí es cuando salió todo fácil. Y luego, lo tengo aquí anotado, lo tengo que leer porque, claro, de tus poemarios, lo que te decía yo, que atraviesa el dolor, que anticipas porque has visto amigas tuyas que lo han pasado y porque te interpela, por ejemplo, en el de las manos, cuando dices, cuando abuela quedó ciega, sus manos pasaron a sus ojos. No veía el color de mi pelo, ni si me había ensuciado el pantalón, ni cuánta comida le faltaba al gato. Abuela memorizó mi raíz castaña, que es mucho dolor, es tu abuela que no te ve, que no te comprende. Y luego en el de la perra, si no me equivoco, que es muy doloroso cuando dices al salir, y al cruzar la puerta y al verme pequeña e indefensa ese día de diciembre, vísperas de Nochebuena, de repente el frío, de cuando hablas de que empujó a mamá, que el papá está en el bar, asumes lo que se va a venir. Yo cuando lo leí, porque todos tenemos amigas que han pasado por ciertas situaciones o conocidas, notas el miedo que tú pasabas, o sea, trabajas muy bien el lenguaje, porque cuando lees esto, tú no estás, todos sabemos lo que va a pasar, todos sabemos lo que va a ocurrir. Yo que he trabajado con mujeres maltratadas, lo leo y a mí me dan ganas de llorar porque sé lo que va a pasar. Tú lo has vivido, pero cuando lo lees, es eso que trabajas también el lenguaje, que sabes lo que vas a pasar. Y a mí me parece que escribes desde a la abuela que has perdido y que no te pudo ver y al padre que sabemos después del bar lo que viene, ese dolor que atraviesa todo lo que eres, todo lo que somos al final, porque son traumas heredados, el amor perdido, que se, más o menos, ¿sabes? Entonces simplemente quería decirte que cuando tú te sientas a escribir sobre esto, a ti no te resulta, no tienes bloqueos, no tienes momentos que dices lo dejo o no sé, ¿cómo lo vives? Sí, hay momentos en los que pienso, no sé si aquí estás siendo demasiado fuerte o si me estoy exponiendo demasiado, que eso también es algo que me lo planteo mucho, mucho en mi escritura. Pero después del primer libro, la fiebre esta de me estoy exponiendo mucho, esta soy yo, es mi historia, solo me está pasando a mí, se me pasó por completo porque recibí muy buenas críticas de mujeres sobre todo, que no me conocían y que para mí con eso yo ya había triunfado, entre comillas, ¿no? Porque cuando recibo mensajes de desconocidas diciéndome, gracias a ti he comprendido que lo que ocurría en mi casa no era normal, o que gracias a ti he descubierto que tengo que ir a terapia para sanar ciertas cosas que creía que estaban sanadas, pero no. Para mí creo que el objetivo de la poesía, o el objetivo al menos de estos dos libros, está ya cubierto, ¿no? Pero sí que es cierto que yo trabajo los poemas muy... Nunca lo había definido como desde el cuerpo, porque yo siempre decía, no, mi poesía no es desde el cuerpo, pero luego pienso, sí, sí que es desde el cuerpo, ¿no? Igual más desde la víscera o desde el estómago, que es donde entra todo, pero sí que es muy corpórea, porque hay emociones, ¿no? Y ya sacuden la garganta o hacia las manos o cómo se tensa, ¿no? Todo el arco. Pero mi proceso es muy duro porque siempre digo lo mismo, a mí no me gusta escribir, o sea, yo lo paso muy mal. Me gusta corregir, me gusta editar, me gusta crear la historia. Yo soy creo que muy buena dirigiendo, muy buena dando consejos a mis alumnas, por ejemplo, pero cuando me tengo que sentar yo a hablar de mí, a hablar de mi vida, me cuesta muchísimo. Si por mí fuera, estos libros no habrían salido nunca porque soy demasiado perfeccionista, ¿no? Entonces puedo estar meses y meses dándole vueltas a un poema o a decidir esta palabra, no sé si es la correcta, pero sí que es cierto que con el tiempo me he dado cuenta, que esto supongo que es bueno y es cuestión de trabajarlo, cuando un poema funciona por sí solo, cuando a un poema le falta algo. Me puede venir una imagen yendo de camino al trabajo en el tren, porque
La mayoría de las imágenes me vienen en el tren o me vienen cuando leo algo, lo subrayo y de ahí tiro del hilo, tiro del hilo, tiro del hilo hasta llegar hacia donde quiero llegar. Pero nunca soy una poeta que sabe perfectamente cómo empieza el poema y cómo lo acaba, ¿no? O sea, yo me dejo llevar por el camino. Y hay momentos en los que digo, creo que este poema ya está redondo, ya está acabado, pero claro, cuando lo leo en voz alta es cuando veo que empiezan a fallar ciertas cosas y digo, esta palabra no entra aquí, vamos a intentar cambiarla, esto se repite, creo que esta imagen no está llegando tanto como yo querría llegar. Entonces mi proceso es muy, muy caótico, pero viene del cuerpo. Yo creía que no, pero viene del cuerpo. Yo te conocí porque le dije a mi amiga, ¿se lo puedo decir? Y dice, sí. Ella, me acuerdo que cuando terminó tu poemario, ella con su anterior pareja sufrió pues violencia. Y ahora tiene una nueva pareja y me dice, me siento muy identificada con ella porque yo ahora cuando mi pareja, por ejemplo, reñimos, él viene y habla conmigo. Y dice, y habla. Y dice, y entonces la primera vez que me habló le dije, pero no vamos a reñir. Y me dice, no, vamos a hablar porque hemos reñido. Y dice, cuando leo a Sara veo que esos conceptos de perdón, de olvido y reconciliación cuesta muchísimo porque tienes que ir a terapia, tienes que trabajar en ti, pero que todas hemos vivido la misma violencia y nos hemos protegido como hemos podido y lo vamos arrastrando. Y tu poemario lo ha leído varias veces porque dice que se encuentra ella, ¿sabes? Como ella ha pasado parecido, o sea, tú con tu padre y ella con su pareja, y dice, ¿cómo nos tenemos que ir acostumbrando a las cosas cotidianas que no nos hacen daño después de lo que nos han hecho daño y como tú te protegías en tu habitación y ella se protegía y, cogiendo el coche y yéndose a dar una vuelta hasta que se le pasaba. Y es como que tu poesía lo que logra, y me parece muy bello, es que una mujer que está rota lo lee y ve esperanza. Y eso me parece, lo quería contar porque me pareció muy bonito cuando me lo dijo, que le diste esperanza. Qué guay, es muy bello. A mí me ocurre lo mismo porque en la perra de esta casa, creo que la última parte que hablo de partirse, de partirme en dos, en tres, en cuatro, en mil cachitos, hasta luego recomponerme, no hablo solamente de la situación familiar, ¿no? Sino hablo de la herida que deja en mí esta violencia que ha ejercido mi padre, ¿no? Me siento identificada con la historia de tu amiga porque obviamente yo he sufrido violencia porque he normalizado que lo que ocurría en mi casa era lo normal, era el amor. Entonces todas las parejas que he tenido hasta la fecha han sido pues muy tóxicas, maltratadores, violentadores, maltratadores tanto físicos como psicológicos. Entonces es muy duro reconocerte, como decía Viviana Collado, en el papel de víctima, porque tú quieres adueñarte de ese discurso y encima te ven con una aparentemente fuerza y que arrasas por donde pasas, pero luego es cierto que a todas nos toca. Y cuando has sufrido esto desde casa y luego te encuentras a una pareja que quiere comunicarse contigo, que quiere hablar, que quiere darte amor, tu instinto te dice, ten cuidado, porque igual luego pasan otras cosas, ¿no? Entonces cuesta muchísimo acostumbrarse, pero siempre he dicho que llega. Y siempre me han dicho, ¿qué consejo darías a las mujeres que están sufriendo? No me gusta dar consejos porque creo que cada historia es única y cada una tiene su historia y su proceso y no podemos juzgarnos desde nuestros zapatos, no tenemos que escuchar a las otras, pero lo que siempre he dicho es que escuchemos, porque las señales de alarma están casi desde el inicio, pero no sabemos verlas, estamos tan ensimismadas en nuestra vida personal, en nuestra rutina, en nuestro presente, que no escuchamos al resto. Entonces, para mí es muy importante escuchar y ver y acompañar, aunque sea en silencio, aunque sea así, si no tengo palabras para decirte lo siento o para decirte que necesitas, acompañar en silencio con lo único de estoy aquí, cuerpo a cuerpo, o sea, vamos a salir de esto. Y eso que dices así porque, quieras o no, tus poemarios es siempre una denuncia al machismo, a la violencia de la mujer. El feminismo es muy importante para ti y está presente en tus novelas. ¿Tú crees que lo que escribimos puede mejorar o cambiar algo? ¿Simplemente es un grito para que otras se reconozcan en él? Yo creo que ambas cosas. En el momento en el que
en el que hay alguien, por una persona que sea, da igual, porque una persona también puede cambiar su micromundo, ya se reconoce y ya intenta cambiar ciertas situaciones violentas y difíciles para ella, creo que el mundo puede cambiar un poquito más. Sí que es cierto que vivimos en una sociedad, no sabría cómo decirlo, a veces siento que es hipócrita, ¿no? Porque existe mucho el feminismo de pancartas, ¿no? Que yo llamo, que yo me manifiesto, el 8M, me hago una foto, la subo a internet, recibo 200.000 likes de mira esta chica, qué bien, que cómo apoya a la lucha, pero después también existen muchas mujeres, que yo también me las he encontrado, a las que le cuentas que su amigo es el que está abusando de ti y te dan la espalda. O te dicen, bueno, Sara, ya se te pasará. O Sara, ya sabemos todos cómo es, pero hay que taparse un poquito los ojos, ¿no? Pues cuando veo situaciones de estas me incendio mucho y me molestan y me entra muchísima rabia. Y digo, ¿sirve para algo denunciar? ¿O sirve para algo decir públicamente, expresamente, esta persona me está violentando, me está haciendo daño? En muchas ocasiones he pensado que no, pero luego he dicho, es que si no lo hacemos ninguna, la poca grieta que se abre para el cambio se va a seguir cerrando, ¿no? Entonces siempre he dicho, va, no tengo nada que perder y si he tenido algo que perder ya lo he perdido todo o no, porque yo soy muy negativa, pero luego siempre está ese rayo de esperanza al que me aferro. Yo creo que tengo unos valores muy marcados en mí misma y sé hacia dónde dirigirme y hacia dónde no dirigirme. Entonces, si alguien se acerca a mí y me dice, esta persona es un abusador, esta persona me ha hecho esto, tal, le voy a creer. Y la voy a creer cogiendo un verso mío que digo al final, la voy a creer como no lo hicieron conmigo. Esa frase es muy dura y muy buena, ¿eh? Muy buena. Y, a ver, las películas nos han hecho mucho daño y todos imaginamos al poeta con su Moleskine o su libretita, que de pronto está pasando por la calle y se para porque le ha venido la frase de su vida, o sea, ya está. Y va por el autobús y te lo ves ahí escribiendo y eso no es nada la realidad. Entonces me gustaría un poco cómo es tu proceso de escritura y de lectura, porque tú lees muchísimo, me superas a mí por goleada, que me vas a dejar a mí sin dinero de todo lo que recomiendas, pero cuéntanos un poco cómo eres tú como escritora, tu proceso de escribir. Es Soy muy complejo. caótica. Soy muy caótica, yo ya lo he dicho. Me puede venir una frase y apuntarla, pero no ponerme a escribir sobre ella hasta dentro de meses, pero porque me da tanto, no es miedo, a veces digo es pereza o es vaguería, pero creo que es el propio perfeccionismo el que me impide seguir escribiendo, ¿no? Porque tengo un montón de ideas y tengo cosas que quiero plasmar, pero no las hago a veces porque sí, porque soy vaga o porque no quiero enfrentarme a ellas y luego sí que es cierto que viene como un torrente y ya ha tenido que salir y ha salido, ¿no? Pero definiría mi proceso como caótico, o sea, yo leo mucho, entonces me empapo de todo. Hay cosas que leo que no me gustan nada porque es por obligación, casi por trabajo, y hay otras que me encantan y entonces lo subrayo todo, lo anoto y voy tejiendo ahí como una manta de lo que quiero escribir. Pero sí que es cierto que yo siempre voy con una libreta a cuestas para apuntar lo que me viene a la mente, y también voy con el móvil. O sea, las notas del móvil están llenas de cosas muy surrealistas que luego no sé si las voy a utilizar en algún momento de mi vida. Y ese es mi proceso, pero sí que es cierto que cuando estoy metida en algo que ya tiene un poco de forma y ya se puede llamar libro o no, voy directa hacia donde quiero. Si esta temática es sobre familia, voy a intentar investigar y leer libros que acerquen este tema, ¿no?, a mí, y a ver cómo yo lo desentraño. Pero
suelo elegir muchos libros que hablen siempre de lo mismo, porque no es que sean monotemáticos, es que me gusta conocer otras formas de familia, me gusta conocer otras situaciones que no son iguales a las mías para ver qué ocurre ahí. Entonces, mi proceso es un poco ese. También es cierto que me vienen las ideas un poco a lo loco. O sea, esta imagen tan romántica del tren mirando en la ventana y pensando en todo y a mí me han venido las ideas en la ducha y he tenido que parar y salir corriendo porque muchas veces no lo he anotado, he intentado durante todo lo que dura la ducha repetirme el verso y luego cuando voy a apuntarlo no era. O se me ha ido por completo porque en la mente suceden muchísimas cosas, ¿no? No puedes pararla. Entonces digo, jolín, es que seguro que la primera frase era la buena y ahora tengo que volver a ella o no va a volver nunca. Y luego, aparte de tu poesía, que todos luego pone los libros para que la gente se los pille, también haces algo que me mola mucho, que son los talleres de escritura. Pero como no todo el mundo los conoce, la pregunta sería, ¿qué es un taller de escritura y qué te aporta a ti los talleres de escritura? Un taller de escritura para mí, más allá de un taller en el que alguien me enseña a escribir, porque me parece muy complejo enseñar a escribir, es un taller en el que creo, al menos en los que yo hago, siempre abogo por espacios seguros, espacios donde las participantes y los participantes puedan sentirse cómodos y cómodas, tanto con el entorno, tanto conmigo, como con ellos mismos, puedan sentirse libres de escribir prácticamente lo que quieran sin juicio ajeno, porque para mí eso es muy importante. Creo que cuando escribimos somos más juezas nosotras mismas que el resto. Y siempre lo primero que les digo es que observemos el oficio de escribir y de la escritura como un juego. O sea, la idea de volver a ser niñas de nuevo y a jugar con el lenguaje, porque pueden existir ciertas normas para escribir o para saber y catalogar qué es un buen libro, qué es un mal libro, esto es un buen texto, esto es un mal texto, pero yo huyo un poco de eso. Siempre les digo, las normas están para saltárselas. Aquí vamos a partir desde lo real, desde nosotras mismas y a ver hacia dónde llegamos. Y me gusta muchísimo lo que se crea en esos talleres, porque es gente que a lo mejor siempre ha querido escribir, pero nunca le ha dedicado el tiempo o siempre ha sentido como un poco de miedo o síndrome de la impostora y llega un punto que conectan mucho entre las asistentes, o sea, se crea una especie de rito sagrado en el que sabemos que lo que ocurre aquí y luego salimos y podemos hablar de otras cosas, pero es muy bonito cuando se crea este efecto mágico con totales desconocidos, porque estoy hablando de mi herida con alguien que acabo de conocer prácticamente, pero es interesante como ver cuando nos abrimos ante desconocidos, nos sentimos a veces menos vulnerables que cuando nos abrimos con una amiga que parece ser que nos conoce de toda la vida, pero cuando vienen talleres que se conocen entre ellas, a veces noto como que se da cierta vergüenza cuando, uy, no quiero que mi amiga escuche esto, o no quiero, o me estoy ocultando. Y yo funciono mucho así. Me gusta mucho, disfruto mucho viéndoles, observándoles y ayudándoles un poco a guiar y a crearles su universo. A veces creo que soy buena en fijarme en los detalles, ¿no? En qué es bueno o buena cada una, de qué frase estás repitiendo, qué es el tema, ¿no? La pulsión que te late a ti, porque muchas de ellas no se dan cuenta, pero digo, en los 4 textos que te he mandado, esta idea o esta imagen se repite ahí. Pregúntate por qué, ¿no? Yo soy una persona que hace muchísimas preguntas a ellos, a ellas y a mí, entonces acabamos encontrando un camino y a mí es lo que más disfruto, verles que llegan al camino y que sobre todo que disfrutan escribiendo, porque es algo que yo no hago, entonces cuando veo que la gente se lo pasa bien y está inmersa ahí en su texto y luego
te lo muestran orgullosos como, guau, estoy investigando más sobre esto, o todo lo que me has dicho de las lecturas, les viene bien, yo ahí disfruto muchísimo como una enana. De hecho, por eso lo digo, que me gusta a veces más acompañar que escribir. Es que eso es un problema muchas veces lo que has dicho antes, porque casi todas, y digamos 90% es mujeres, es el síndrome que tenemos de la impostora, de no se nos da bien escribir, no somos buenas en esto, he publicado esto, pero es que mira, no es tan bueno, no sé qué, y le sacamos mil esto. Yo por eso siempre digo yo, mis vídeos y mis textos no los leo, porque siempre le saco mil defectos y pienso que soy nefasta y tal. Entonces en talleres de escritura me he dado cuenta que tú más, porque te dedicas a ello, que muchas mujeres son buenas o lo hacen bien, pero se sienten que son un fracaso por el síndrome este, que también te pasará a ti, supongo. Sí, yo creo que nos ocurre prácticamente a todas porque siempre hemos tenido ya no esa voz nuestra, pero esa voz del exterior de no vales para esto. O a mí me lo han dicho muchas veces, búscate un trabajo de verdad. O esto es un hobby, o escribes bien, pero falta mejorar ciertas cosas. Entonces, eso lo que hace es que nos aleje realmente de lo que queremos escribir. Y yo siempre les digo que se relajen. Sé que es muy difícil decirlo, pero veo a gente de todo tipo que cuando les digo, venga, va, poneos a escribir, veo a mujeres que están así, se miran al resto y dicen, pero es que, y yo siempre digo, no os fijéis en lo que hace el resto. O sea, si tú tienes que escribir 4 líneas, esas son tus 4 líneas. Si la otra escribe 2 páginas, escribirá 2 páginas. Siempre digo, es mucho más difícil escribir bien la concreción, que en 2 páginas va a haber mucho que cortar, o sea, va a haber mucho que podar. Pero siempre les digo que se centren en ellas mismas y que luego escuchar al resto también ayuda muchísimo. O sea, siempre repito lo de los espacios seguros porque no me gustan las críticas no constructivas. O sea, las críticas destructivas de este texto es una mierda, de esto no se salva nada, porque a mí también me lo han hecho. Entonces, huyo de eso. O sea, no va a ser eso en mis textos. O sea, en mis talleres. Lo que voy a hacer es levantarles un poquito el ánimo y decirle, esto lo cambiaría, pero por aquí sí. O sea, toda esta idea es buena. Vamos a centrarnos en ella. ¿Y tu próximo proyecto o poemario, novela, cuál es tu próximo proyecto que estás ya ahí tramando o cuál te gustaría estar trabajando? El próximo proyecto creo que es un poemario que en este he decidido centrarme en la figura de mi madre, porque creo que hablo un poco de ella, pero no profundizo mucho y siempre está esta imagen de figura ausente, ¿no? Pero el próximo tiene que ver muchísimo con la profesión de mi madre, que ha sido mujer de la limpieza siempre y que es una profesión muy invisibilizada y muy denostada y que en muchas ocasiones yo me he sentido con vergüenza de decir públicamente que mi madre se dedicaba a la limpieza. Entonces, en este poemario lo que intento es ponerme en su lugar. ¿Qué hubiera pasado también si a mi madre le hubieran dado la oportunidad de estudiar y de decidir libremente qué quería hacer con su vida y cómo funciona la limpieza también, pero en el lenguaje? O sea, intento como limpiar mucho, barrer el polvo, expulsar todo lo que sobra para adentrarme un poco en el lenguaje y ver qué queda cuando prácticamente lo limpias todo, ¿no? Entonces estoy un poco ahí. Sí que es cierto que también tengo como proyectos en el cajón que tienen que ver más con prosa o novela o lo que yo digo, trocitos, ¿no? Porque siempre estoy con esta idea de, parece ser que cuando escribes un libro o una novela tiene que ser una novela de 800 páginas y que solo eso es buena literatura, ¿no? Entonces, yo lo hablaba el otro día con una compañera y digo, jolín, es que yo creo que se me da bien escribir a cachitos, o sea, escribir trocitos. Y últimamente veo más eso en novela, ¿no? Este hibridaje de géneros que es poesía, es diario, es autobiografía, ¿no? Entonces, estoy un poco ahí, por un lado, otro relacionado con mi madre, ¿no? En esta idea de qué hubiera pasado si
mi madre y yo fuéramos amigas, o sea, yo me encuentro con ella en una especie de limbo, que es la casa de mi pueblo, donde yo soy la adulta y ella es la niña, y luego en el presente ella es la adulta y yo soy la niña, ¿no? Es como un hibridaje para intentar eh, ver qué ocurría en esa casa del pueblo, porque ocurrían muchas cosas, ver qué le pasaba a mi madre, porque mi madre es una mujer que no habla prácticamente nada, es la reina del silencio, pero dentro de su silencio habitan muchísimas cosas y estoy en ello. Luego también estoy en otro proceso que ese es el que me está impulsando mucho más a escribir ahora, que tiene que ver con los trayectos en tren y con esta idea de dejar muchas cosas atrás, de huir hacia adelante, de lo que me prometieron ser y no pudo ser. Esta idea que se construye en base al abuso de poder en el mundo literario, ¿no? Que gracias a la vida se está escribiendo más sobre esto, pero para mí me hace falta que se escriba muchísimo más y que señalemos entre todas. Sí, eso. Y luego, sí, ya te lo he dicho antes, yo antes hacía 3 preguntas, pero me despendolé, ya no hay 3 preguntas al final, entonces voy a mi modo, yo soy así. Que es que recomiendes autoras o, bueno, novelistas o poetas que a ti te hayan inspirado, que te molen mucho y digas, estas hay que leerlas porque son el top. Pues recomiendo siempre a Francisca Aguirre, que ya la he mencionado, pero no sabría decir tu libro concreto. Creo que el primer libro, que es Ítaca, para mí me cambió la vida, pero yo diría que su poesía completa, porque es una mujer que habla mucho desde su herida, porque tuvo la mala suerte de que a su padre lo mataran en la posguerra. Lo mataran, no, lo asesinaran. Entonces, ella intenta hacerle justicia a través de las palabras, pero no lo utiliza desde el sentido doloroso y rencoroso, ¿no? Sino a través del amor. Y habla mucho, como he dicho antes, de un lenguaje muy íntimo, pero muy cotidiano. Y creo que fue una gran poeta que no tuvo el lugar que se mereció. O sea, recibió el Nacional de la Poesía, pero muy tarde. Y fue la mujer de Félix Grande. Félix Grande sí que es un poeta más reconocido, ¿no? Entonces ella siempre decía algo como, ¿por qué Félix Grande tiene que tener una calle y yo no? Entonces la reivindico mucho porque seguramente ella diría que no es feminista, pero creo que todos sus libros están muy, muy impregnados, ¿no? de este sello. Y luego otra poeta que recomiendo muchísimo, muchísimo es Ana Pérez Cañamares, que fue la autora que me hizo el prólogo en Las manos. Y yo cuando la leí por primera vez me enamoré, porque también tiene un estilo bastante similar, no similar al de Paca, pero sí a la idea de lo que conocemos como poesía de la experiencia, ¿no? Habla de temas muy cotidianos, de lo que le sucede en su vida diaria como mujer, pero con una profundidad y una complejidad brutal. Y luego, a ver, si tengo que recomendar, o sea, para mí la diosa a la que le rezo es Annie Ernaux. O sea, creo que es la que ha abierto la puerta a la que las mujeres podamos hablar de lo que nos dé absolutamente la gana. Y si tuviera que decir Delfín de Vigan también, porque creo que el libro Nada se pone a la noche fue el que me hizo ver de, uy, hay temas de los que sí que se pueden hablar, ¿no? Y no pasa nada porque se hable de ellos. Y luego, ¿qué poemario o libro recomendarías que tú dices lo leí, me marcó mucho, o es un libro que siempre vuelvas, como quieras? Este justamente lo tengo aquí al lado porque me gusta mucho recomendarlo. Es de un hombre, pero yo lo leí y dije, uff. Se llama José Daniel Espejo, él es un poeta de Murcia y el libro se llama Los lagos de Norteamérica. Es un libro al que siempre vuelvo y se me ponen los pelos de punta porque fue cuando me di cuenta de, ¿veis? Como los hombres también escriben poesía confesional y hablan de su herida
y no pasa nada por mostrarse vulnerables, porque creo que gracias al feminismo ellos también pueden abrirse de este modo, ¿no? Y en el libro narra la situación durísima que vive al enfrentarse al duelo de la pérdida de su mujer por un cáncer y a criar a sus 2 hijos solo, uno con autismo y con situaciones muy, muy difíciles de gestionar, ¿no? Entonces, para mí es maravilloso. O sea, como lo cuenta y cómo lo narra, tengo todo prácticamente subrayado y el primer poema habla prácticamente de un hecho que creo que le marcó, me hicieron una entrevista, salgo en la tele, pero lo veo y ese hombre no soy yo. Y luego, ¿qué lecturas estás leyendo ahora? Estoy leyendo muchas por trabajo, sobre todo. Estoy leyendo para el club de lectura que llevo Les Silabes del Teunon, que es una novela policíaca, creo que, o novela negra, por así decirlo, basada situada en la ciudad de Valencia, que creo que también es un escenario muy, muy común ahora mismo, que muchas novelas se están basando en la ciudad de Valencia. Y también estoy leyendo La boca llena de trigo, que era un libro que tenía muy pendiente, pero sí que es cierto que con este voy muy poco a poco. O sea, voy muy poco a poco porque me está gustando tanto y creo que también está muy enfocado hacia donde estoy dirigiendo el tiro últimamente, que es a la idea del abuso de poder, entonces el arte y todas estas cosas. Y luego también estoy leyendo Deseo de ser árbol de Angelo Nestore, que leí su novela hace poco, la de Leche Cruda, y me encantó, pero sí que es cierto que no me había acercado nunca a su poesía. Y obviamente tiene mucho de lo que yo también escribo, de relaciones materno-filiales un poco complejas y cómo es ese proceso de búsqueda de identidad cuando mi cuerpo no me pertenece, ¿no? O cuando no soy yo esa persona a la que se mira frente al espejo. Pues ya hemos terminado y nada, decirte que muchas gracias por compartir esta hora conmigo que te he robado, que ha sido muy interesante y he aprendido mucho y seguro que a la gente le va a flipar conocerte y conocer tu obra. Gracias a ti por la invitación y por este espacio, muy chulo.